¿Cómo llamaba Miguel Ángel Rodríguez en su agenda de móvil al novio de la señora Ayuso? Alberto Quirón. ¿Y hoy dan lecciones de qué? De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado. Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidad de la señora Ayuso es el señor Feijóo. Lo de menos es el novio de la señora Ayuso, lo de menos es el hermano de la señora Ayuso. Lo importante es la señora Ayuso y aquel, en este caso el señor Feijóo, que como bien sabe, porque vio lo que le sucedió al señor Casado, mejor se pliega a la jefa que exigir las responsabilidades debidas a una persona que efectivamente está haciendo negocio de la privatización de un derecho fundamental de los ciudadanos y ciudadanas como es la sanidad pública. Por tanto, recortes, privatización, mentiras, sentido patrimonialista de la democracia, la Constitución y sin duda alguna, muchos insultos, ¿no? Era un hombre que venía a Madrid desde Galicia a no insultar, sino a ganar las elecciones y a gobernar. No hay argumentos, no hay proyecto, solamente hay insultos. ¿Y cuál es la finalidad de ello? La finalidad es clara. Quieren hartar a la gente, pero se equivocan porque la gente no se va a hartar nunca de hacer a España avanzar. Por eso, ¿qué es lo que os propongo? Lo que os propongo es que ellos a insultar, nosotros mientras tanto a gobernar y España a avanzar. Eso es lo que necesitamos para esta legislatura. Y frente a los insultos, pues una sonrisa, como decía siempre Zapatero cuando gobernaba, mucha educación y paciencia. Paciencia. Porque, decía antes Pepe, hasta 2027 y más allá. Pues sí, pues claro que sí. Fijaos, pero oye, ¿qué pasó en 2019? 2019, oye, ganamos las elecciones, al día siguiente ya estaban pidiendo elecciones anticipadas. En 2023 estaban todas las encuestas dando al señor Feijóo como presidente del gobierno. Ya se estaban repartiendo los ministerios. Ya decían hasta incluso que entre el PP y Vox, bueno, sabéis que en el Congreso hay 350 diputados, pues poco menos que ellos iban a ser 349 y probablemente habría uno socialista, porque todo lo demás iba a ser de derechas y de ultraderecha, ¿no? Y aquí estamos. ¿Y qué hicieron al día siguiente? Volver a pedir elecciones anticipadas. ¿Alguien duda qué van a hacer en 2027 después de las elecciones generales? Amigos y amigas, y gracias a los compañeros y compañeras de la UGT por invitarnos al Partido Socialista Obrero Español a estar aquí en lo que también sentimos como nuestra casa. Son las 7:35, hay una cosa que se llama corresponsabilidad, con lo cual voy a ser lo más breve posible, pero sí quería compartir con vosotros alguna cosa. No antes, sin agradecer a Inés sus palabras de empatía, su solidaridad para conmigo, ¿no? No sé dónde estás, Inés, pero fíjate que es una reflexión que me hacen muchos compañeros, muchas compañeras cuando voy a algunos actos y bueno, mucho ánimo, Pedro, continúa, resiste, aguanta. Al final, yo evidentemente lo agradezco, me ruboriza un poco en algunas ocasiones, pero tengo que deciros que lo llevo con mucho orgullo y con mucha paciencia. Orgullo porque es un auténtico honor, un auténtico privilegio, en un momento como el actual, donde España, Europa y el mundo atraviesan unas aguas francamente turbulentas, y no hay más que ver al otro lado del Atlántico, que aquí en España tengamos un gobierno progresista. Es un orgullo y es un auténtico honor, porque nos da las palancas desde el gobierno, que es lo que decía Pablo Iglesias cuando proclamaba los valores del socialismo, nos da las auténticas palancas ¿para qué? Para lo que decía Pepe,
para subir el salario mínimo interprofesional, para revalorizar las pensiones, para extender y prolongar los permisos de paternidad y maternidad. ¿O es que alguien cree que si no hubiera un gobierno progresista al frente del país tendríamos un salario mínimo interprofesional un 61% mayor o una revalorización de las pensiones, aumentando las huchas de las pensiones o también unos permisos de paternidad y maternidad como tenemos hoy en España? Por tanto, honor, orgullo y sí, pues cuando está la derecha y ahora encima la ultraderecha en la oposición, pues mucha paciencia. Hay que tener mucha paciencia. Pero mucho orgullo y mucho honor. Cuando venía para acá, escuchando algunas de las noticias, yo decía, ¿no?, después de escuchar esta estrategia nacional, ¿no?, de defensa o de seguridad al otro lado del Atlántico, yo decía, oye, con la que está cayendo, oye, mira uno al otro lado del Atlántico y se encuentra un gobierno, en fin, ultraconservador. Mira uno a muchos de los países europeos y solamente ve gobiernos ultraderechistas. Ahora parece que en la República Checa han montado un gobierno de coalición, no solamente de la ultraderecha, sino que ha surgido un partido nuevo que se llama el Partido de los Conductores o el Partido de los Motoristas. Digo, la pregunta es, ¿seremos los últimos? ¿Somos los últimos? O como decía aquel, los últimos serán los primeros. ¿O somos los primeros? Pero si somos los primeros, entonces ¿de qué somos los primeros? Yo os lo digo, somos los primeros de un socialismo renovado y renacido que está demostrando en España, como lo va a demostrar en un futuro en Europa y al otro lado del Atlántico, porque volverán a ganar los progresistas en Estados Unidos, que se pueden hacer las cosas mejor y de manera muy diferente. Y eso es lo que estamos nosotros aquí defendiendo en España, para Europa y para el conjunto del mundo. Que se puede crecer y se puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, como estamos haciendo desde España, gracias a la apuesta por la transición energética. Que se puede crear empleo, somos el primer país en Europa en creación de empleo y subir el salario mínimo interprofesional. Se decía por parte de los teóricos, no subas el salario mínimo interprofesional porque entonces no se va a poder crear empleo juvenil. Pues tenemos la tasa de desempleo juvenil más baja de la historia de estos últimos 15, 20 años. Por cierto, que cuando subimos el salario mínimo interprofesional, nunca nos olvidemos que el 60% son trabajadoras, son mujeres. Esa también es una política feminista que describe y define a este gobierno. Y lo diré alto y claro. Lo diré alto y claro. El feminismo nos da lecciones todos los días, a mí el primero. Y la gran diferencia entre la derecha y la izquierda es que nosotros, cuando recibimos esas lecciones, pedimos perdón y actuamos en consecuencia. En consecuencia. Estamos demostrando también que se pueden revalorizar las pensiones y llenar la hucha de las pensiones, que se puede reforzar el estado del bienestar. Aquí está la gran vicepresidenta del Gobierno, primera y ministra de Hacienda, y dentro de poco, por cierto, presidenta de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. Oye, que le hemos dado a las comunidades autónomas más de 300.000 millones de euros. Se dice pronto, más de 300.000 millones de euros para financiar el estado del bienestar que está en manos de las comunidades autónomas. Y al mismo tiempo hemos sido capaces, desde la pandemia, de reducir en 20 puntos del Producto Interior Bruto, o 20 puntos porcentuales, del Producto Interior Bruto, la deuda pública y en un 50% desde la pandemia hasta ahora el déficit público. Es decir, va a ser la primera vez que en más de 20 años España tiene un déficit público inferior a una economía como la alemana. Eso también es hacer política progresista, hacer políticas de progreso, de avance social y también cuadrar las cuentas como hace María Jesús Montero al frente del Ministerio de Hacienda. ¿Por qué digo esto? Porque el éxito del modelo español, y quedan muchas cosas por hacer, también en materia de vivienda, antes se ha dicho, el éxito del modelo español no deja de ser sino el éxito del modelo de esa socialdemocracia renovada
que por supuesto defendemos en España, consolidamos día a día y que vamos a expandir a toda Europa y ojalá dentro de muy poco también al resto del mundo. Esa es la gran responsabilidad histórica que tenemos aquí en España. Parece poco. En un país donde muchas veces cuando vemos el debate público nos centramos más en nuestro ombligo y olvidamos las cosas que están pasando fuera. En Estados Unidos, en Palestina, en Ucrania, en Sudán y en otros muchos lugares, también en Latinoamérica. Y desde este gobierno, con inmenso orgullo y honor, decimos que mantenemos la misma posición en todos y cada uno de los conflictos, que es la paz, que es el derecho internacional y que son los derechos humanos que se están viendo atropellados en Ucrania y también en Gaza. Y por eso reconocimos el Estado de Palestina para ofrecer un horizonte político de salida a una crisis que dure ya muchas décadas y que necesita del reconocimiento por parte de la comunidad internacional de ese problema y de la solución que no deja de ser otra que dos estados, uno en Israel y otro en Palestina, que coexistan pacífica y con seguridad. Eso es lo que ha defendido España desde el primer momento. ¿Y qué tenemos enfrente? Pues enfrente tenemos... Yo recuerdo mucho a esta diputada de Coalición Canaria, no sé si recordáis, Ana Oramas, que cuando estaba en la oposición el Partido Popular y José Luis Rodríguez Zapatero era el presidente del gobierno, pues en una ocasión ella estaba conversando con este que luego fue ministro de Hacienda, este de las amnistías fiscales, este que parece que tiene un despacho que estaba muy ocupado con sus chanchullillos, ¿no? Este Montoro, ¿no? Y le dice, que se hunda España, que luego ya vendremos nosotros para levantarla, decía Montoro. Claro, Ana Oramas, pues la diputada de Coalición Canaria, nacionalista, se quedó bastante escandalizada y lo dijo en un medio de comunicación. Esto fue hace muchos años, ¿no? Que se hunda España, que ya vendremos luego a levantarla. Pero mientras tanto, ¿qué dicen? Pues lo mismo que ahora. Nos duele mucho España. Se está rompiendo España. Estamos caminando a una dictadura. No te duele España. Lo que te duele es que gobiernen los progresistas. Que es una cosa bien distinta. Por eso, siempre tenemos esta visión patrimonialista, ¿no? de la derecha, de la democracia española, lo ilegítimo que es, ¿no? El ocupa, que otros gobiernen el poder, ya sea la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, en este caso que estamos aquí, o también el Gobierno de España. Siempre somos ocupas, siempre somos ilegítimos, siempre actuamos y conformamos mayorías parlamentarias que para ellos no son de su gusto, ¿no? Pero esta es la cuestión. Tienen esa visión patrimonialista como también tienen esa visión patrimonialista de la Constitución. El otro día escuché al señor Aznar decir aquello de que el Partido Popular es el único partido constitucionalista de España. Pues entonces tenemos un problema, ¿no? Aparte de que no es verdad. Porque luego bien que pactan con aquellos que precisamente lo que quieren es derribar y desmantelar la Constitución española y el sistema de convivencia que nos dimos en 1978. Es todo mentira. Todo mentira. Igual que cuando se dan golpes de pecho diciendo que defienden a las mujeres y pactan con aquellos que niegan la violencia machista. Todo mentira. Cuando dan cuando hablan de la ejemplaridad y de la lucha contra la corrupción y lo hacen en la sala de prensa de una sede pagada con dinero B, de Bárcenas y de la corrupción del Partido Popular, que también se ve aquí en Madrid. Todo mentira. Todo mentira. Pero eso sí, desde luego, patrimonialismo, mentiras, pero sin duda alguna, oye, ellos a lo suyo. Antes lo decía, no recuerdo quién de los intervinientes, pero es bien cierto, ¿no? Yo creo que donde gobierna la derecha, y da igual que sea Ayuso, que sea Moreno Bonilla, que sea Mañueco, que sea antes Mazón, ahora Pérez Llorca, que sea Guardiola, que sea... En fin, da igual quien sea, al final del PP, tienen el mismo modelo cuando hablan del estado del bienestar y cuando tratan con el estado del bienestar. Lo dijo muy a las claras ese CEO, ese gerente del hospital de Torrejón privatizado, ¿no? Ahora resulta que, en efecto, el negocio de la sanidad privada está en las listas de espera de la sanidad pública. A eso nos estamos enfrentando.
Y no lo estamos haciendo en un contexto de crisis económica, que les pueda hasta incluso, como ocurrió con Mariano Rajoy cuando llegó al gobierno, lo primero que hizo fue recortar la educación pública y la sanidad pública. Por cierto, quitando también el principio de universalidad a los inmigrantes, acordaos, a los inmigrantes irregulares, que es lo que quiere hacer de nuevo el Partido Popular y también Vox, ¿no?, desde sus poltronas. Bueno, pero al final están haciendo todos estos recortes, estas privatizaciones, en un momento en el que la economía española representa el 40% del crecimiento de la economía de la zona euro. El 40%. Estamos creciendo este año al 2,9%. No estamos en crisis. Hay transferencias de recursos como para poder fortalecer el estado del bienestar en manos de las comunidades autónomas. ¿Qué es lo que hacen? Lo primero que hacen es recortar. Y claro, cuando tú recortas, lo que sucede es que aumentan las listas de espera. ¿Y qué dice luego el Partido Popular allí donde gobierna? Bueno, es que como han aumentado las listas de espera, lo que tengo que hacer es conveniar con entidades privadas o dar a entidades privadas la gestión de hospitales antes públicos. El gobierno hoy es mejor gracias a que no tenemos una mayoría absoluta y, por tanto, nos vemos obligados por necesidad y también por convicción a negociar con todo el mundo. Y os digo una cosa, a mí no se me cae ningún anillo, ninguno. Para revalorizar las pensiones, yo voto, o mejor dicho, yo busco votos hasta debajo de las piedras en el Congreso de los Diputados. Para reformar, como hicimos, la regulación del mercado de trabajo, pues a negociar, a dialogar y a acordar con los agentes sociales y particularmente con la Unión General de Trabajadores. Bueno, son 100 años en los que conmemoramos el fallecimiento de la muerte de Pablo Iglesias, ¿no? Es muy paradójico porque efectivamente a mí me gustaría que el día de hoy, al cumplir esa cifra tan redonda como son los 100 años, lo hagamos como un motivo de celebración, como una vigencia de unos valores que nos hacen a nosotros mejores, al conjunto de la sociedad nos hace mejores. Creo que en muchas ocasiones, como bien antes decía Inés, a la izquierda nos falta celebrar los éxitos. Los damos por hecho. Y pensamos en, bueno, sí, pero ha sido insuficiente, tenemos que dar un paso más allá. Y esa naturaleza inconformista, que por supuesto yo hago mía, porque no podemos caer en la autocomplacencia, antes, por ejemplo, hacía referencia a la vivienda, tampoco se puede volver en contra de la izquierda. Tenemos que celebrar los éxitos que logramos. Cuando el otro día celebramos un acuerdo tan importante en la función pública, no ocupó muchas portadas de los medios de comunicación, siendo un tema tan trascendente no solamente para los directamente afectados, sino también para el conjunto de la ciudadanía española, porque cuando uno mejora las condiciones laborales de los funcionarios y funcionarias, también está robusteciendo el estado del bienestar y, por tanto, la prestación de servicios públicos, que son los que nos definen. Pero no pasó, digamos, de una mera conversación en una tertulia de televisión en las pantallas de nuestro país. Tenemos que ser nosotros los que celebremos esos éxitos, porque esos éxitos son los que justifican el que el Gobierno de España continúe hasta 2027 y más allá del 2027. Yo, desde luego, compañeros y compañeras, el tiempo que quieran los españoles y españolas, estaremos al frente del gobierno cambiando las cosas para bien. Y eso es lo que me gustaría trasladaros, que desde luego tenemos todas las fuerzas, todas las ganas y todo el ánimo del mundo para empezar el 2026, para afrontar el 2027 e ir a por el 2031. Un abrazo y a por ello. Acabar con las organizaciones sindicales, porque Pablo Iglesias era un hombre que sabía que la fuerza de los trabajadores y las trabajadoras radica en la unión, en el trabajo en común, en fortalecer las organizaciones, que es lo que queda. Los dirigentes pasamos, las organizaciones quedan, que eso es lo que realmente es importante. Un hombre honesto, un hombre honrado. Llegó a Madrid sin nada y se fue al cementerio de la Almudena sin nada.
Esa es la historia de Pablo Iglesias y esa es la historia de la inmensa mayoría de los líderes, de los dirigentes, de las personas que honradamente están trabajando desde los comités de empresa, desde los delegados de personal, desde los ayuntamientos, desde las diputaciones, desde los gobiernos autonómicos, desde el gobierno de España. Esa es la realidad que vivían entonces y que vivimos hoy, compañeros y compañeras. Un hombre que si os acercáis a él, veréis que fue el primer precursor del feminismo. Os aconsejo que escuchéis un podcast de Radio Televisión Española, de Radio 4, con la vida de Pablo Iglesias. Es poco más de una hora, pero es muy ilustrativo del papel de Pablo Iglesias. Por cierto, aprovecho para felicitar a la televisión pública de nuestro país. ¡Qué orgullo de televisión pública! ¡Qué orgullo de profesionales al servicio de los ciudadanos y de las ciudadanas, al servicio de la verdad! Enhorabuena, enhorabuena a la televisión pública de nuestro país. Pablo Iglesias nos deja un legado de paz. Luchó contra las guerras. Escucharlo, leer sus textos. Efectivamente, las guerras las provocan los que no van a ellas. Los que mueren en las guerras son los hijos de los trabajadores y de las trabajadoras de un país y de otro. Esa es la realidad. Es contra la que luchó Pablo Iglesias, es contra la que luchó el Partido Socialista Obrero Español. Por eso hoy Pablo Iglesias nos abre tantas posibilidades. Si veis la exposición, veréis que hay una constante de la intelectualidad del momento que tuvo conexión con Pablo Iglesias, que todos tienen una definición, dos definiciones de él absolutamente coincidentes. Era un hombre que decía la verdad. Era un hombre que nunca mentía. Y hoy estoy absolutamente convencido que algunos de los que dicen que mienten, compañeros y compañeras, cuando pasen unos años, Pedro, se dirá que dijiste la verdad. Porque eso es lo que has hecho desde tu gobierno, desde que estás gobernando. Cumplir con los trabajadores y las trabajadoras de este país. Y que era una persona buena. Alguien alguna vez ha dicho que ser y tener amplias responsabilidades y no ser una persona buena no es posible. Pues Pablo Iglesias las tuvo. Tuvo amplísimas responsabilidades. En el Ayuntamiento de Madrid, en el Congreso de los Diputados, su voz era escuchada. Y sin embargo, todo el mundo lo define como una persona buena. Por eso tenemos que explicar el legado que tenemos, lo que hemos heredado, que tenemos que trasladar a las próximas generaciones, que tenemos la obligación histórica, cada uno desde el sitio donde estemos, de trasladar a las próximas generaciones para poder continuar construyendo un mundo en buenas condiciones, para poder continuar luchando contra las falsedades, contra las mentiras que se dicen un día sí y otro también. Se dice, Franco creó la seguridad social. Mentira. Los inicios de la seguridad social los fundó Francisco Largo Caballero. Esa es la verdad histórica, no hay otra verdad. Por cierto, aprovecho para exigir al Ayuntamiento de Madrid que cumpla la sentencia del Supremo y restaure la placa original de Pablo Iglesias en la plaza de Chamberí. Se lo exijo al Ayuntamiento de Madrid, que cumpla con la ley, porque el Ayuntamiento de Madrid está incumpliendo la ley, no restaurando la plaza de Francisco Largo Caballero. Y podría estar media hora con las mentiras que se dicen en relación con el régimen
franquista, con la dictadura franquista. Ni es quien generó en España los pantanos, que es anterior a la llegada de Franco, que fue Indalecio Prieto quien realmente hizo el Plan Badajoz, solo hicieron que continuarlo. Las políticas transformadoras de verdad vienen de la República, vienen de esa época maravillosa, gloriosa, que fue insoportable para la burguesía y que hicieron un alzamiento militar. Eso sí que fue un golpe de Estado contra el poder legítimo de los ciudadanos y de las ciudadanas de nuestro país. Gracias, Pedro, por celebrar estos 50 años en libertad, recordándonos de dónde venimos. Gracias por recuperar la memoria histórica. Para nosotros es fundamental. Yo quiero cumplir con los afiliados y las afiliadas del sindicato, con los dirigentes del sindicato que dieron la vida por la República, que dieron la vida por esta organización y que hoy todavía están en las cunetas en muchos casos en nuestro país. No vamos a descansar hasta que todos puedan tener un acto de reconocimiento y puedan descansar en paz con sus familias. Compañeros y compañeras, vivimos un momento francamente importante en nuestro país. Llevamos 8 años en los que realmente este país ha cambiado de manera sustancial. Tengo la sensación que algunas veces ni siquiera los que estamos dirigiendo somos conscientes de cuántos cambios se han efectuado en los últimos años. Y conviene recordarlos, no sea que los tengamos que llorar y que defender como van a hacer los portugueses en la huelga general que tienen convocada para el jueves, como consecuencia de las políticas reaccionarias, de los recortes que quieren impulsar el gobierno de Portugal con una mayoría de derechas y de ultraderecha, que es lo que se asoma en nuestro país. No se asoma otra cosa. Por eso es importante recordar qué es lo que hemos conseguido durante este tiempo. Con un gobierno de izquierdas, con una izquierda plural, efectivamente, con una izquierda tan plural como la que fundó Pablo Iglesias, porque también hay que decirlo, Pablo Iglesias fundó la izquierda plural de nuestro país. Ese gobierno nos ha traído mejoras realmente importantes. Pensiones. Casi nadie se recuerda del 0,25. De la reforma de Rajoy, que situaría hoy a las pensionistas y a los pensionistas de nuestro país en una situación de miseria. Casi nadie se recuerda que había cerca de 4 millones de trabajadores y trabajadoras que hoy tienen un contrato indefinido, que tenían un contrato temporal, que no podían labrarse su futuro porque tenían un contrato temporal. Casi nadie se recuerda, compañeros y compañeras, de todas y cada una de las conquistas que hemos ido realizando durante este tiempo. Por eso me parece que es muy importante mantener lo que hemos conquistado y proyectarlo de cara al futuro. Y quiero dirigirme, aunque sea un momento, a los extremeños y a las extremeñas. Me quiero dirigir a ellos porque si alguien en este país, si hay alguna comunidad autónoma en este país que ha salido beneficiada con las subidas del salario mínimo interprofesional, esa comunidad se llama Extremadura. Más del 40% de los trabajadores de Extremadura están sujetos al salario mínimo interprofesional. Una subida del 61%. Y creo que con la subida que vamos a tener este año, presidente, vamos a superarlo de calle. Te invito también a que podamos hacer una subida del salario mínimo interprofesional que nos permita continuar avanzando
en ese camino que nos tiene que llevar a cumplir con la Carta Social Europea, es decir, llegar al 60% del salario mínimo. Justamente Extremadura es una de las comunidades que desde ese punto de vista ha tenido una mejor situación con las políticas que se han ido desarrollando desde el Gobierno de España. Porque sí, compañeros y compañeras, hay que defender lo público. Esta modernidad falsa que han venido explicándonos en los últimos tiempos, que mejor la sanidad privada porque así puedes elegir, que mejor la escuela privada y las universidades privadas porque así puedes elegir. ¿Quién elige? ¿Cuánto nos gastamos los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país para pagar la sanidad privada o para pagar las universidades privadas? Porque en las públicas ya no hay plazas para los hijos de los trabajadores y de las trabajadoras, porque las notas que se exigen en las públicas excluyen a cientos de miles de jóvenes hijos de trabajadores y de trabajadoras que no pueden acceder a la universidad pública. Compañeros y compañeras, hoy nuestro salario tiene dificultades, no porque no negociemos los convenios, no porque las compañeras y los compañeros de los servicios públicos, que aprovecho para felicitar a nuestra secretaria general y al ministro que nos acompañan por ese magnífico acuerdo de función pública, que no solo tiene un aumento de salarios, sino que tiene algunas otras cosas que para nosotros son muy importantes, por ejemplo, la tasa de reposición, que es lo que nos va a permitir acabar con la tasa de reposición y conseguir unos servicios públicos de calidad para los ciudadanos y las ciudadanas. Es evidente que quedan muchas cosas por hacer. Necesitamos vivienda, efectivamente. Hay que limitar la presencia de los fondos buitre, de la especulación en la vivienda en nuestro país. La vivienda es un bien público, de uso privado, pero es un bien público. No puede ser que unos pocos las acaparen para luego especular e impedir que los trabajadores y las trabajadoras puedan acceder a una vivienda. Compañeros y compañeras, tenemos que conseguir la reducción de la jornada. Perdimos el primer envite, pero ¿cuántos envites perdió Pablo Iglesias? Estamos aquí, vamos a conseguir las 37 horas y media, sin ningún lugar a dudas. Y eso, compañeros y compañeras, todos sabemos que para poder conseguirlo necesitamos estabilidad política. Necesitamos que este gobierno acabe, por lo menos acabe estas legislaturas, y si los ciudadanos y las ciudadanas lo decidimos, que continúen gobernando. Os voy a decir una cosa. A día de hoy no he escuchado a ningún dirigente de la derecha política, es decir, del Partido Popular, decir que van a mantener las reformas, por cierto, que todas ellas votaron en contra. Ni les he oído decir que van a mantener el acuerdo de pensiones. Al contrario, cada vez que tienen oportunidad, hoy aparece un estudito, que no sé quién lo ha amañado, a ver si sacamos las pensiones del sistema público y las llevamos al sistema privado. Como si no supiéramos qué pasa. Pero no qué pasa en Chile o qué pasa en cualquier otro país donde todos los sistemas privados han fracasado. ¿Qué pasa en España? ¿Qué ha pasado con la mutualidad de los colegios de abogados? Nadie lo explica. Una mutualidad privada, según ellos, la maravilla del mundo, que la está teniendo que ir a rescatar el sistema público, porque no pueden pagar las pensiones, porque todos los intentos que se han hecho de privatización finalmente
ha tenido que aparecer el Estado y la gente se ha quedado con unas pensiones de miseria. Pues yo no he oído al Partido Popular decir que lo van a mantener. Votaron contra la reforma laboral. ¿Os acordáis? Que la ganamos por aquel señor San Casero, que se equivocó a la hora de votar. No nos lo dicen qué es lo que piensan hacer. Cada vez que se sube el salario mínimo internacional, hay bronca. ¿Qué van a hacer con el salario mínimo interprofesional? Solo hemos oído un sonido que dice que lo importante es el salario medio. Perdonad, vamos a ser serios. El salario medio en España ha subido fundamentalmente porque ha subido el salario mínimo interprofesional. Es quien ha tirado hacia arriba el salario medio en nuestro país. Ni una palabra de fortalecer el movimiento sindical. Fortaleciendo el movimiento sindical, fortaleces la negociación colectiva. Todas las medidas que se intentan poner en marcha para fortalecer el gobierno, el movimiento sindical, son rechazadas. Por cierto, aprovecho para decirle a la vicepresidenta que puede ser un poco más espléndida, que no pasa nada, que a la hora de hacer los presupuestos, si se fortalece el movimiento sindical, se está fortaleciendo la negociación colectiva y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, compañeros y compañeras. ¿Quién va a luchar por la igualdad en este país? ¿Quién va a luchar por las mujeres? ¿Quién va a luchar por el feminismo? Pablo Iglesias, cuando escuchéis el podcast veréis que sitúa que la mujer tiene una doble explotación. Hay unas diferencias de clase insoportables entre los que tienen y los que trabajan para los que tienen. Pero también hay unas diferencias insoportables entre los hombres y las mujeres. Y ese camino que hemos andado, que ha sido tan importante, nadie lo puede intentar tirar hacia atrás, porque la derecha y la ultraderecha en este país solo han hecho que intentar arrinconar a las mujeres en casa. Por eso es importante que las mujeres de nuestro país, que los hombres feministas que creemos en la igualdad, nos levantemos y digamos que sí, que efectivamente hay que luchar contra el machismo, esté donde esté, que el machismo es una plaga en la izquierda y en la derecha, pero que contra el machismo se lucha con políticas por la igualdad. Y este gobierno ha hecho políticas por la igualdad como jamás se había hecho en la historia de nuestro país. Desde la ley de igualdad, compañeros y compañeras, que también se dice pronto y parece que no ha tenido importancia, ha sido trascendente, las empresas de más de 50 trabajadores que tienen que hacer sus planes de igualdad, que han obligado a revisar situaciones que no se revisaban desde hacía muchos años, por cierto, a cuenta y a espaldas de las cuotas de los afiliados y de las afiliadas del sindicato, que también lo hemos pagado los afiliados y las afiliadas del sindicato. Compañeros y compañeras, hasta la ley del sí es sí, que hay que continuar luchando, que tenemos que conseguir que en nuestro país se erradique el machismo, se erradique sobre todo la violencia machista que ciega vidas de mujeres y de hombres en nuestro país. Por eso este año tiene que servirnos para ver de dónde venimos y para impulsarnos hacia el futuro. Y Pedro, yo quiero decirte a ti, al Partido Socialista Obrero Español, a sumar a la izquierda en general en nuestro país, que el movimiento sindical quiere que se continúe con este camino de reformas tan importantes para los trabajadores y las trabajadoras. Adelante, muchas gracias compañeros y compañeras, y os dejo con Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista y presidente del Gobierno.